No soy tu marioneta para impresionar a tus amigos ricos, exclamó Elena Martínez, temblando de indignación mientras sostenía el micrófono en el escenario, enfrentando al millonario que había cambiado su vida con una sola canción, sin imaginar que su voz desataría una tormenta de emociones que dejaría a todos sin palabras. Las luces del restaurante brillaban tenuemente, reflejando la opulencia de la élite madrileña, mientras el murmullo de la multitud se desvanecía en un silencio expectante. Elena trabajaba como camarera en el elegante restaurante La Luz del Alma, un lugar frecuentado por la élite de Madrid. Desde los ventanales podía ver las luces de los edificios más altos de la metrópoli, un mundo al que parecían pertenecer todos los que cenaban allí, pero que estaba muy lejos de su alcance. Para ella, el trabajo no era un sueño, sino una necesidad. Desde que su madre falleció 3 años atrás, había tenido que asumir el rol de sostén principal para su familia. Su hermano menor, Pablo, aún estudiaba, y su abuela, con su salud frágil, dependía de los pocos ingresos que Elena lograba reunir. A pesar de su vida llena de sacrificios, había algo que mantenía a Elena aferrada a la esperanza: su voz. Desde pequeña, su madre había creído en su talento para cantar. Solían practicar juntas, imaginando que algún día Elena estaría en un escenario frente a una multitud. Sin embargo, esos sueños quedaron enterrados bajo la realidad de pagar cuentas y sobrevivir. Cantar se había convertido en un lujo que no podía permitirse, un eco lejano de una vida que parecía inalcanzable. Esa noche, el restaurante estaba especialmente concurrido. Había un evento exclusivo en la sala principal, organizado por un grupo de empresarios poderosos liderados por el magnate Alejandro Fernández. Alejandro era famoso no solo por su fortuna, sino también por su actitud prepotente y su incapacidad para conectar genuinamente con las personas. Elena lo había visto una vez en los periódicos, siempre con una expresión seria y rodeado de lujos, pero esa noche, verlo en persona sentado en la mesa principal, con su impecable traje oscuro, le pareció aún más intimidante. «Elena, atiende la mesa C con cuidado», le dijo el gerente, Miguel, mientras le entregaba una bandeja con bebidas. «Esa es la mesa de Fernández y sus amigos. No cometas errores, ¿entendido?» Elena asintió, intentando controlar los nervios. Caminó hacia la mesa con paso firme, pero su mente era un torbellino. Cuando llegó, evitó el contacto visual con Alejandro, quien apenas le dirigió una mirada fugaz mientras hablaba con uno de los empresarios. «Aquí tienen sus bebidas. Si necesitan algo más, no duden en llamarme», dijo Elena con su tono profesional de siempre. Alejandro ni siquiera respondió, simplemente continuó conversando como si ella no existiera. Aunque Elena estaba acostumbrada a ese tipo de trato, no pudo evitar sentir una punzada de incomodidad. La noche continuó con normalidad, hasta que un imprevisto sacudió la calma del restaurante. El cantante contratado para el evento no llegó. Miguel, visiblemente alterado, buscaba desesperadamente una solución. «¿Qué hacemos ahora? Si no hay música, perderemos a los clientes más importantes de la ciudad», murmuró entre dientes. Fue entonces cuando uno de los cocineros, que había escuchado a Elena cantar mientras trabajaba, hizo una sugerencia inesperada. «¿Por qué no dejas que Elena lo intente?» Elena, que estaba limpiando una mesa cercana, sintió como si su corazón se detuviera al escuchar su nombre. «¿Qué? No, no puedo», exclamó, su voz temblorosa por el pánico. «Ella tiene una voz increíble», insistió el cocinero. «Te prometo que sorprenderá a todos». Miguel la miró con escepticismo, pero no tenía otra opción. «Elena, tú subes al escenario», dijo con firmeza. «No es una orden. Hazlo, o mañana busca otro trabajo». El miedo y la presión se apoderaron de Elena. Su trabajo era lo único que mantenía a flote a su familia, pero enfrentarse a esa audiencia era aterrador. Minutos después, el restaurante quedó en silencio cuando Elena subió al pequeño escenario. Los murmullos se extendieron por la sala, especialmente entre los empresarios, que no entendían qué hacía una camarera tomando el lugar del cantante contratado. Elena, con las manos temblorosas, tomó el micrófono. Sus ojos recorrieron la sala hasta detenerse en Alejandro, quien la miraba con una mezcla de curiosidad y desdén. «Recuerda lo que mamá decía.
Canta desde el corazón, se dijo a sí misma, cerrando los ojos para encontrar el valor. La primera nota salió vacilante, pero poco a poco su voz fue llenando el espacio, como si el restaurante se transformara en un lugar mágico. Cantó una balada melancólica, su voz cargada de emociones reprimidas, conectando con cada persona que la escuchaba. Cuando terminó, la sala quedó en un silencio sepulcral, roto solo por los aplausos espontáneos de los comensales. Alejandro, aunque no aplaudió, no podía apartar los ojos de ella. Por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de él se había movido. Elena bajó del escenario rápidamente, su corazón latiendo a toda velocidad. No esperaba recibir felicitaciones ni cumplidos, solo quería volver a su vida normal. Sin embargo, lo que no sabía era que esa noche sería el inicio de algo que cambiaría su vida para siempre. La voz de Elena seguía resonando en las paredes del restaurante, como un eco que nadie podía ignorar. Aunque había bajado del escenario con rapidez, tratando de desaparecer entre las mesas, no pasó desapercibida. La reacción de los comensales era una mezcla de admiración y asombro, y los murmullos sobre su talento llenaban el lugar. En la mesa principal, Alejandro Fernández permanecía en silencio, algo poco común en él. Sus compañeros de negocio seguían conversando sobre contratos y proyectos, pero su mente estaba completamente enfocada en la joven camarera que había cantado con tanta pasión. ¿Todo bien, Alejandro?, preguntó uno de sus socios, notando su distracción. Sí, solo es interesante cómo una camarera puede eclipsar toda la velada, respondió, tomando un sorbo de su copa de vino. Sus palabras, aunque neutrales, escondían una curiosidad que no podía controlar. Mientras tanto, Elena intentaba calmarse en la cocina, lejos de las miradas del público. «No puedo creer que me hayan hecho hacer eso», murmuró, apoyándose en el fregadero. «Lo hiciste increíble, Elena», dijo uno de los cocineros, dándole una palmadita en el hombro. «No sabes lo orgullosos que estamos de ti. Eso no importa. Solo quiero terminar mi turno y olvidarme de esto», respondió ella, aunque olvidarlo no sería tan sencillo. El gerente Miguel irrumpió en la cocina, visiblemente emocionado. «Elena, ven conmigo». «¿Qué pasa ahora?», preguntó, alarmada. «Uno de los invitados quiere hablar contigo». «¿Qué? No, no puedo. Es Alejandro Fernández. Si no vas, probablemente nunca volvamos a ver a un cliente como él aquí. Así que mueve los pies». Elena sintió como si se le helara la sangre. Alejandro Fernández era una de las figuras más intimidantes de la ciudad, y ahora quería hablar con ella. Con pasos vacilantes, salió al salón y se dirigió hacia la mesa principal, donde Alejandro la esperaba. Él estaba sentado con una postura relajada, pero sus ojos transmitían una intensidad que la hacía sentir pequeña. «Señor Fernández», dijo Elena, intentando sonar profesional mientras mantenía la cabeza baja. «¿En qué puedo ayudarle?». Alejandro la observó durante unos segundos antes de responder, con una leve sonrisa en sus labios. «Primero permíteme felicitarte. Tienes una voz impresionante». Elena sintió un leve rubor en sus mejillas, pero no sabía cómo interpretar su tono. «Gracias, señor. Solo estaba tratando de ayudar al restaurante». «Eso quedó claro», respondió él. «Pero dime, ¿por qué alguien con tu talento trabaja como camarera?». La pregunta la tomó por sorpresa. Elena dudó antes de responder, midiendo cada palabra. «Las circunstancias de la vida no siempre nos permiten seguir nuestros sueños». Alejandro arqueó una ceja, intrigado por su respuesta. «Interesante, pero creo que hay más en ti de lo que dejas ver». Elena no supo qué decir. Aunque su tono no era ofensivo, había algo en su mirada que la hacía sentir vulnerable, como si estuviera desnudando su alma. «Eso es todo, señor», dijo finalmente, deseando terminar la conversación. Alejandro notó su incomodidad y decidió no presionarla más por ahora. «Sí, pero espero que no desaproveches ese talento. Sería una lástima». Elena asintió con una pequeña inclinación de cabeza y se retiró rápidamente, sintiendo que cada paso la llevaba de vuelta a su zona de confort. Esa noche, mientras guardaba sus cosas en el casillero, aún podía escuchar las palabras de Alejandro resonando en su mente. No estaba acostumbrada a recibir atención, mucho menos de alguien como él.
En el camino de regreso a casa, el aire fresco de la noche parecía calmarla, pero, a pesar de todo, una pequeña chispa se había encendido en su interior. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió soñar, aunque fuera solo por un momento, con la posibilidad de cantar nuevamente. Por otro lado, Alejandro no pudo evitar pensar en Elena mientras regresaba a su lujoso ático en la cima de un rascacielos. Había algo en ella que lo intrigaba profundamente, algo más allá de su talento. La humildad con que hablaba y el contraste entre su entorno y su potencial lo hacían cuestionarse cosas que normalmente no se permitía. ¿Por qué me importa tanto?, se preguntó en voz baja, mirando la vista nocturna de la ciudad desde su balcón. Aunque no lo sabía, esa noche marcó el comienzo de un cambio en él, uno que lo llevaría a enfrentar partes de sí mismo que había enterrado por años. A la mañana siguiente, el restaurante La Luz del Alma seguía siendo tema de conversación entre sus empleados. La actuación de Elena Martínez había dejado una impresión duradera, y algunos incluso hablaban de ella como si fuera la nueva estrella del lugar. Pero para Elena, el recuerdo de la noche anterior no era algo que quisiera revivir. La presión de haber subido al escenario, las miradas de los comensales y sobre todo la conversación con Alejandro Fernández la habían dejado inquieta. «Entonces, ¿Alejandro Fernández te habló?», preguntó Sofía, una de sus compañeras, mientras organizaban las mesas antes del turno. «Sí, pero no fue nada importante», respondió Elena, tratando de minimizar el tema. «Nada importante. Ese hombre apenas habla con nadie. Si te prestó atención, debe haber visto algo especial en ti», insistió Sofía, con un brillo curioso en los ojos. Elena suspiró. La atención de Alejandro la incomodaba, no porque él hubiera sido grosero, sino porque sentía que su vida ya era lo suficientemente complicada sin que un millonario excéntrico decidiera inmiscuirse. Mientras tanto, Alejandro estaba sentado en su oficina, mirando por la enorme ventana de vidrio que ofrecía una vista panorámica de Madrid. Su mente seguía regresando a Elena y a su actuación. Había algo en su voz, algo que le recordaba emociones que creía haber enterrado hacía tiempo. «Alejandro», dijo su asistente. «Pablo», interrumpiendo sus pensamientos. «¿Qué pasa? Tu agenda está llena, pero hay un espacio libre después de la reunión de las 3. Alejandro asintió, pero su mente ya estaba en otro lugar. «Cambia mis planes. Voy al restaurante esta tarde», anunció, sorprendiendo a Pablo, quien no estaba acostumbrado a que su jefe priorizara algo fuera de su rutina estricta. Mientras Elena servía a los clientes habituales, Alejandro entró al restaurante. Llevaba un traje impecable, como siempre, pero esta vez su presencia parecía menos intimidante y más enfocada. Sus ojos se movieron rápidamente por la sala hasta encontrarla. Elena sintió su mirada incluso antes de girarse. Cuando lo vio caminar hacia ella, su corazón comenzó a latir más rápido. «Señor Fernández», dijo, manteniendo su tono profesional. «¿Necesita algo?» «Sí, hablar contigo», respondió él, con una calma que contrastaba con la intensidad de sus ojos. «Estoy trabajando», replicó Elena, esperando que eso fuera suficiente para disuadirlo. «Lo sé, pero no te quitaré mucho tiempo». Antes de que pudiera negarse, Miguel, el gerente, apareció y con su característica actitud servil, interrumpió. «Señor Fernández, qué gusto tenerlo de vuelta. Si necesita algo, no dude en pedirlo». «Necesito hablar con Elena en privado», dijo Alejandro, sin apartar la mirada de ella. Miguel, sin dudar, asintió. «Claro, claro. Elena, acompaña al señor Fernández, por favor». Elena no tuvo más remedio que seguirlo a una mesa vacía al fondo del restaurante. Alejandro se sentó, señalándole la silla frente a él. «Siéntate». «Señor Fernández, de verdad no puedo», comenzó Elena, pero él la interrumpió con un gesto suave. «Solo escúchame un momento, por favor». La seriedad en su tono hizo que Elena se sentara, aunque aún sentía la mirada de otros empleados sobre ellos. «No me gusta perder el tiempo, así que iré directo al grano», comenzó Alejandro. «Ayer mostraste un talento que no debería desperdiciarse». «Fue solo una canción», respondió ella, encogiéndose de hombros, intentando restarle importancia. «No, no lo fue.
Fue algo especial, y creo que tú también lo sabes. Elena lo miró fijamente, tratando de descifrar sus intenciones. ¿Qué está tratando de decirme? Quiero ayudarte a desarrollar tu talento, respondió Alejandro, su voz firme pero sin rastro de arrogancia. Quiero financiar clases de canto para ti, presentarte a personas influyentes en la industria. En resumen, darte la oportunidad de mostrarle al mundo lo que puedes hacer. La sorpresa en el rostro de Elena fue evidente. ¿Ayudarme? Sí, confirmó él. Quiero que tengas la oportunidad que mereces. Elena se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Por qué haría algo así? Alejandro cruzó las manos sobre la mesa, mirándola directamente a los ojos. Digamos que tengo los recursos para hacerlo, y creo que sería interesante ver hasta dónde puedes llegar. Aunque sus palabras eran aparentemente desinteresadas, había algo en su tono que sugería lo contrario. No lo entiendo. Ni siquiera me conoce, dijo Elena, su voz cargada de desconfianza. Eso puede cambiar, respondió Alejandro con una leve sonrisa. Elena sintió una mezcla de emociones, confusión, incredulidad y un leve destello de esperanza. Pero, al mismo tiempo, algo en su interior le decía que debía ser cautelosa. Lo pensaré, dijo finalmente levantándose. Alejandro asintió, satisfecho con su respuesta. Tómate tu tiempo, pero no tardes demasiado. Las oportunidades no siempre esperan. Esa noche, Elena no pudo dormir. La oferta de Alejandro la había dejado inquieta. Una parte de ella quería creer que sus intenciones eran sinceras, pero otra parte se resistía a confiar en un hombre que parecía tenerlo todo y que nunca había enfrentado los problemas que ella había tenido que superar. Mientras tanto, en su ático, Alejandro también pensaba en Elena. Había algo en ella que lo intrigaba más allá de su talento. Aunque no lo admitiría, ella le recordaba una versión de sí mismo que había dejado atrás hacía mucho tiempo, una versión que había creído incapaz de resurgir. Elena caminaba de un lado a otro en el pequeño apartamento que compartía con Pablo y su abuela. Las palabras de Alejandro seguían resonando en su cabeza. Las oportunidades no siempre esperan. Por un momento, la idea de tomar su oferta parecía tentadora. Era una oportunidad única, pero el temor y la desconfianza seguían presentes. Pablo, que hacía la tarea en la mesa del comedor, la observó con curiosidad. «¿Qué pasa, Elena? Llevas todo el día rara». Elena suspiró, deteniéndose frente a la ventana. «Es complicado. Todo contigo es complicado», bromeó él, sonriendo para aligerar el ambiente. Ella no pudo evitar sonreír, pero su mente seguía llena de dudas. «Hay alguien que me ofreció algo grande, una oportunidad para cantar». Pablo dejó su lápiz y la miró fijamente. «¿En serio? ¿Y qué estás esperando? No es tan simple, no confío en él». «¿Por qué?» «Porque es un millonario arrogante que seguramente tiene sus propios intereses». Pablo frunció el ceño, intentando procesar lo que su hermana decía. «Pero siempre has querido cantar, ¿no? Tal vez esta sea tu oportunidad de demostrar lo que puedes hacer». Elena no respondió. Miró las luces de la ciudad a lo lejos, preguntándose si debía arriesgarse o seguir con su vida tal como estaba. Al día siguiente, mientras trabajaba en el restaurante, la presencia de Alejandro era ineludible. Aunque él no estaba allí, su propuesta parecía flotar en el aire, como si cada rincón del lugar se hubiera impregnado de sus palabras. Durante su descanso, Elena salió a la pequeña terraza trasera, buscando un momento de tranquilidad, pero apenas se apoyó en la barandilla, una voz familiar la sacó de sus pensamientos. «¿Ya decidiste?» Elena se giró rápidamente, sorprendida al encontrar a Alejandro parado allí, con las manos en los bolsillos de su traje impecable. «¿Qué está haciendo aquí?» «Pasaba cerca y pensé en pasar por un café», dijo con una sonrisa que claramente era una excusa. «¿Siempre pasa cerca de lugares donde puede presionar a la gente?» Alejandro soltó una risa baja, sin parecer afectado por su tono. «Solo quería recordarte que mi oferta sigue en pie». «¿Por qué insiste tanto?», preguntó Elena, cruzando los brazos. «Porque creo que tienes algo especial y porque no me gusta desperdiciar oportunidades». Elena lo miró, intentando descifrar sus intenciones. Había algo en él que le resultaba difícil de entender, una mezcla de arrogancia y sinceridad que la descolocaba.
Si acepto, ¿qué espera de mí? Nada más que tu compromiso, respondió Alejandro, su tono firme pero tranquilo. Elena no supo qué decir. Las palabras de Alejandro la dejaron pensando, pero antes de que pudiera responder, un compañero la llamó desde la puerta para regresar al trabajo. Piénsalo, dijo Alejandro antes de que ella se marchara. Esa noche, mientras preparaba la cena en casa, Pablo insistió en hablar del tema. Entonces, ¿qué vas a hacer? Elena revolvía la sopa, evitando su mirada. No lo sé. Pablo se sentó a su lado, observándola con preocupación. Elena, siempre has trabajado para ayudarnos, pero esto es para ti. ¿No crees que mereces al menos intentarlo? La abuela, que estaba sentada cerca, intervino con su voz pausada. A veces, el destino toca a nuestra puerta en los momentos más inesperados. La pregunta es si estamos listos para abrir. Elena se detuvo. Sus palabras, aunque simples, parecían tener un peso que la hacía reconsiderar todo. 2 días después, Elena finalmente tomó una decisión. Durante su turno, vio a Alejandro sentado en su mesa habitual, revisando unos documentos. Con el corazón latiendo con fuerza, se acercó a él. «Acepto su oferta», dijo, su voz firme a pesar de los nervios. Alejandro levantó la vista, sorprendido por su determinación. «Buena decisión», respondió, con una sonrisa que por primera vez parecía genuina. «Pero con una condición», agregó Elena cruzando los brazos. «¿Y cuál sería? Quiero tener claro todo lo que implica esto. Nada de promesas vacías ni juegos». Alejandro sonrió, divertido por su firmeza. «De acuerdo, trabajaremos en tus términos». Aunque sus palabras parecían tranquilizadoras, Elena sabía que aceptar esa oferta era solo el comienzo de un camino lleno de incertidumbre. En las semanas que siguieron, Alejandro cumplió su palabra. Organizó sesiones de canto con uno de los mejores profesores de Madrid, el maestro Antonio Rivas, y arregló reuniones con agentes y productores influyentes. Sin embargo, el proceso no fue fácil. Elena tuvo que equilibrar su nuevo entrenamiento con su trabajo en el restaurante La Luz del Alma y las responsabilidades en casa. A pesar de todo, comenzó a sentir algo extraño, una chispa de propósito que no había sentido en años. También, aunque no lo admitía abiertamente, empezaba a notar en Alejandro una dedicación que iba más allá de un simple interés profesional. Una tarde, después de una sesión particularmente difícil, Antonio Rivas la observó con atención mientras ella descansaba en el estudio. «Tienes un talento excepcional, Elena», dijo, organizando sus partituras, «pero necesitas creer más en ti misma». Elena suspiró, secándose el sudor de la frente. «Es difícil. Todo esto es tan nuevo para mí. No sé si puedo estar a la altura. Si sigues dudando, nunca lo sabrás», respondió el maestro con una sonrisa paternal. «No estás aquí por casualidad. Aprovéchalo». Las palabras de Antonio resonaron en ella durante el resto del día, pero no podían borrar las dudas que persistían en su mente. Esa misma noche, al llegar al apartamento, encontró a su abuela sentada en el sillón, tejiendo. Pablo estaba en su habitación, estudiando para un examen. «Llegas tarde otra vez, hija», dijo la abuela con su tono suave de siempre. «Las sesiones se están volviendo más intensas. Alejandro insiste en que aproveche cada minuto», explicó Elena, dejándose caer en una silla, agotada. «¿Y cómo te sientes con eso?», preguntó la abuela, dejando el tejido a un lado. Elena dudó antes de responder. «Siento que no estoy avanzando lo suficiente. Todos esperan tanto de mí, pero yo...». La abuela tomó sus manos entre las suyas, sus ojos llenos de una sabiduría serena. «A veces, las expectativas más difíciles son las que nos ponemos a nosotras mismas. Pero recuerda, Elena, lo estás haciendo por un motivo más grande, por ti, por tu madre, por todo lo que siempre soñaste». Las lágrimas llenaron los ojos de Elena, aunque no las dejó caer. Asintió con la cabeza, sintiendo una renovada determinación. Mientras tanto, Alejandro enfrentaba sus propios desafíos. Aunque su vida estaba llena de lujos y éxito, algo en él empezaba a cambiar. Las interacciones con Elena lo habían hecho cuestionar aspectos de su vida que había ignorado durante años. Una noche, mientras cenaba solo en su ático, su amigo y abogado, Carlos,
Lo visitó para revisar unos documentos. «Pareces distraído últimamente», comentó Carlos, sirviendo una copa de vino. «No es nada importante», respondió Alejandro, aunque su tono lo traicionaba. «¿Tiene algo que ver con esa chica de la que tanto hablas?», preguntó Carlos directo como siempre. Alejandro lo miró, sorprendido por su comentario. «¿Qué quieres decir?». «Vamos». «Alejandro, no sueles involucrarte tanto en los proyectos personales de nadie. Algo en ella te importa, aunque no lo quieras admitir». Alejandro guardó silencio por un momento, sus pensamientos confusos. «No sé qué es. Hay algo en ella que me hace querer cambiar». Carlos sonrió, levantando su copa. «Tal vez esa sea tu respuesta». Alejandro no respondió, pero las palabras de Carlos quedaron en su mente durante días. La relación entre Elena y Alejandro comenzó a cambiar sutilmente. Aunque seguían discutiendo en ocasiones, también hubo momentos en los que se entendían sin necesidad de palabras. Una tarde, después de una sesión de canto particularmente difícil, Alejandro encontró a Elena sentada en el estudio con la cabeza entre las manos. «¿Estás bien?», preguntó, su voz más suave de lo habitual. «Solo estoy agotada», respondió ella, levantando la mirada. «No sé si puedo hacer esto». Alejandro se sentó a su lado, algo que rara vez hacía. «Claro que puedes. Tienes más fuerza de la que crees». Elena lo miró, sorprendida por sus palabras. «¿Por qué estás tan seguro?». «Porque lo veo en ti todos los días», respondió él, su tono sincero. «Y porque creo en ti, aunque tú no lo hagas todavía». Por primera vez, Elena sintió que las palabras de Alejandro eran sinceras, sin un motivo oculto detrás. Ese pequeño momento de conexión marcó un cambio, aunque ambos aún tenían mucho camino por recorrer. Sin embargo, no todo era positivo. Los rumores comenzaron a circular entre los empleados del restaurante y otros conocidos. Algunos decían que Elena solo estaba donde estaba por su relación con Alejandro, insinuando que no tenía talento suficiente para ganarse esas oportunidades por sí sola. Elena escuchó los comentarios durante un descanso, mientras dos compañeros hablaban a espaldas de ella. «Es obvio que tiene un trato especial por ser la favorita del jefe. Ni siquiera es tan buena, solo está aprovechándose de la situación». Las palabras dolieron más de lo que esperaba. La rabia y la frustración se acumularon en su pecho, pero antes de que pudiera responder, Miguel apareció para calmar la situación. «Elena, vuelve al trabajo, y ustedes dos, dejen de hablar tonterías». Elena obedeció, pero su orgullo estaba herido. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, las lágrimas finalmente se liberaron. Alejandro, que había notado su comportamiento distante durante las últimas sesiones, decidió visitarla. Estacionó su coche frente al pequeño edificio donde vivía y tocó la puerta. Pablo abrió, sorprendido de verlo. «¿Qué hace aquí?», preguntó, sin disimular su incomodidad. «Vine a hablar con tu hermana. ¿Está en casa?». Pablo lo miró con desconfianza antes de apartarse para dejarlo entrar. Elena estaba sentada en la mesa del comedor, revisando unas partituras, y levantó la vista, sorprendida al verlo. «¿Qué haces aquí? Quiero saber qué está pasando contigo», dijo Alejandro sentándose frente a ella. «No pasa nada. Estoy bien», respondió Elena, aunque su tono la delataba. «Elena, dime la verdad». Ella suspiró, dejando caer las partituras sobre la mesa. «La gente en el restaurante no deja de hablar. Piensan que solo estoy aquí por ti, que no merezco nada de esto». Alejandro asintió lentamente, procesando sus palabras. «¿Y qué importa lo que piensen? Me importa porque todo lo que hago parece estar manchado por esos rumores», respondió ella, su voz temblorosa. Alejandro se inclinó hacia adelante, su tono más serio que nunca. «Elena, no puedes dejar que otros definan tu valor. Tú estás aquí porque tienes talento, no porque yo lo diga». Ella lo miró, sus ojos llenos de emoción contenida. «¿Y qué sabes tú de lo que es vivir con esto?». Alejandro guardó silencio por un momento, pero luego habló con una voz más suave. «Tal vez más de lo que crees». Las palabras de Alejandro la conmovieron más de lo que quería admitir, pero antes de que pudiera responder, Pablo intervino desde la puerta. «Ella siempre ha sido fuerte. No necesita que nadie la defienda». Alejandro lo miró, entendiendo la implicación detrás de sus palabras. «Lo sé,
pero a veces incluso las personas fuertes necesitan apoyo. En las semanas siguientes, Elena comenzó a enfrentarse a sus miedos de manera más directa. Decidió hablar con Miguel sobre los comentarios en el restaurante, dejando claro que no toleraría más faltas de respeto. Aunque su posición seguía siendo difícil, al menos sentía que había recuperado algo de control. Mientras tanto, Alejandro también enfrentaba sus propios desafíos. Su círculo de socios comenzó a notar su creciente interés en Elena y no tardaron en expresar sus opiniones. ¿Estás perdiendo la cabeza por una cantante?, preguntó uno de ellos durante una reunión. Mi vida personal no es asunto tuyo, respondió Alejandro, con un tono que no admitía discusión. Sin embargo, esas palabras lo hicieron reflexionar. ¿Qué era exactamente lo que sentía por Elena? No podía negar que la admiraba profundamente, pero había algo más, algo que no se atrevía a explorar del todo. Una tarde, durante una pausa en una sesión de canto, Alejandro llevó a Elena a un parque cercano. Se sentaron en una banca bajo la sombra de un árbol, disfrutando del aire fresco. Gracias por lo que hiciste en el restaurante, dijo Elena, rompiendo el silencio. No tienes que agradecerme. Es lo mínimo que puedo hacer, respondió él, con una sinceridad que la sorprendió. Elena lo miró, notando un destello de vulnerabilidad en sus ojos. ¿Por qué estás haciendo todo esto por mí? Alejandro tomó un respiro antes de responder. Porque creo en ti. Y porque tú me haces querer ser alguien mejor. Las palabras de Alejandro resonaron profundamente en Elena, pero también la llenaron de miedo. Había algo en él que la atraía, pero las cicatrices de su vida le recordaban que confiar en alguien podía ser peligroso. No sé si puedo confiar en ti del todo, Alejandro, confesó. Él asintió, aceptando su respuesta con una sinceridad que la sorprendió. Entonces, déjame demostrarte que puedes. Elena no respondió, pero su corazón comenzó a abrirse, aunque fuera solo un poco. El tiempo parecía avanzar más rápido de lo que Elena podía manejar. Entre las sesiones de canto, su trabajo en el restaurante y los rumores constantes, sentía que estaba caminando sobre una cuerda floja. Alejandro seguía apoyándola, pero su presencia era a la vez un consuelo y una fuente de incertidumbre. Había algo en él que seguía siendo un enigma, algo en lo que ella no terminaba de confiar plenamente. Una tarde, mientras practicaba en el estudio, Antonio Rivas la observó detenidamente antes de detener la música. Elena, hay algo que está afectando tu desempeño. Lo noto en tu voz. Ella suspiró, dejando caer los hombros. Es complicado. Hay demasiadas cosas pasando en mi vida. ¿Es Alejandro?, preguntó Antonio directo. Elena lo miró, sorprendida. ¿Por qué todos piensan que tiene que ver con él? Porque tu conexión con él es evidente, incluso cuando intentas negarlo. Elena no respondió. En el fondo, sabía que Antonio tenía razón. Alejandro no solo había influido en su carrera, también había encontrado un lugar en sus pensamientos, y eso la aterraba. Esa misma noche, Elena regresó al restaurante para su turno habitual. Mientras limpiaba una mesa, Miguel la llamó a su oficina. Al entrar, notó que el ambiente era inusualmente tenso. ¿Qué sucede?, preguntó, nerviosa. Miguel la miró con una mezcla de preocupación y desconcierto. Elena, creo que deberías ver esto. Le entregó una revista de negocios y en la portada estaba Alejandro Fernández, sonriente, con el titular: El magnate y su nueva musa, el ascenso de una camarera a la fama. Elena sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Pasó las páginas rápidamente hasta encontrar un artículo que describía en detalle cómo Alejandro había tomado a una camarera sin experiencia y la estaba impulsando hacia el estrellato. Las palabras estaban cargadas de insinuaciones sobre su relación, pintándola como una protegida que se beneficiaba de los recursos de un millonario. Esto no puede ser verdad, murmuró, sintiendo un nudo en la garganta. Sé que no es fácil, pero quería que lo supieras antes de que alguien más te lo dijera, dijo Miguel, con un tono más suave de lo habitual. Elena salió de la oficina con la revista en la mano, su mente en un torbellino. Esa noche no pudo concentrarse en su trabajo, y cuando terminó su turno, decidió confrontar a Alejandro. Él estaba en su ático cuando recibió la llamada de Elena, su voz tensa y contenida.
Tenemos que hablar. Claro. ¿Dónde estás? Voy a tu casa. Alejandro no intentó detenerla. Sabía que algo estaba mal y estaba dispuesto a enfrentar lo que fuera. Minutos después, Elena llegó al edificio, subió en silencio hasta el ático y cuando Alejandro abrió la puerta, ella le mostró la revista. ¿Qué es esto? Alejandro tomó la revista y la leyó rápidamente, su expresión endureciéndose al leer el artículo. No tenía idea de que iban a publicar esto, dijo, su tono serio. ¿Cómo esperas que te crea? Esto está lleno de mentiras, pero todo el mundo lo verá como la verdad. Alejandro dejó la revista sobre la mesa y se acercó a ella, manteniendo su mirada fija en la suya. Elena, te prometo que no tuve nada que ver con esto. ¿Y cómo explicas que sepan tanto sobre mí? Alejandro suspiró pasando una mano por su cabello. Porque la prensa siempre busca historias. Seguramente alguien habló más de la cuenta. Elena lo miró, sus emociones mezcladas entre rabia y tristeza. Esto no solo me afecta a mí, también afecta a mi familia, a todo lo que he trabajado por construir. Alejandro asintió, reconociendo el daño que esto podía causar. Voy a solucionarlo. Haré que retiren el artículo y limpiaré tu nombre. ¿Y cómo piensas hacer eso? ¿Con dinero? ¿Con más mentiras? Las palabras de Elena golpearon a Alejandro más de lo que esperaba. Por primera vez, sintió que estaba perdiendo algo que realmente le importaba y no sabía cómo detenerlo. Elena, no quiero que pienses que esto define lo que eres. Lo que tienes, lo que has logrado, es solo tuyo. Ella lo miró, sus ojos llenos de lágrimas. Quiero creer en ti, Alejandro, pero esto es demasiado. Sin decir más, Elena salió del ático, dejando a Alejandro solo con la revista en la mano. Esa noche, mientras caminaba por las calles, Elena sintió que su mundo se tambaleaba. Había confiado en Alejandro más de lo que quería admitir, pero ahora todo parecía desmoronarse. Por su parte, Alejandro pasó horas revisando cada detalle del artículo, buscando la manera de contrarrestar el daño. Llamó a su equipo de relaciones públicas, exigiendo respuestas y acciones inmediatas. Pero incluso mientras intentaba solucionar el problema, sabía que el verdadero reto sería recuperar la confianza de Elena. Días después, Elena evitaba cualquier contacto con Alejandro, enfocándose únicamente en su trabajo y su música. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. En el restaurante, los rumores se intensificaron, y en el estudio sentía que todos la miraban con lástima o envidia. Fue Antonio quien finalmente la enfrentó. Elena, ¿vas a dejar que esto te detenga? No sé qué más hacer, confesó ella, su voz quebrada por la frustración. Entonces, lucha. Lucha por lo que quieres, por lo que has trabajado. Las palabras de Antonio le dieron la fuerza que necesitaba para tomar una decisión. Una semana después, Elena apareció en el restaurante durante el evento de clausura de la temporada. Alejandro estaba allí, hablando con algunos socios, cuando la vio entrar. Se acercó a él con paso firme, ignorando las miradas de los demás. «Quiero que sepas algo», dijo con voz clara y decidida. «Esto no me detendrá. Mi talento y mi esfuerzo son míos, y nadie puede quitármelo». Alejandro la miró, impresionado por su determinación. «Nunca quise que esto te lastimara, Elena. Lo sé». Aunque sus palabras eran firmes, también había en ellas una chispa de reconciliación, una puerta que Alejandro sabía que debía ganarse para cruzar. Los días posteriores a la confrontación entre Elena y Alejandro fueron un torbellino de emociones. Elena se mantuvo enfocada en su entrenamiento y en su trabajo, evitando cualquier interacción innecesaria con él. Por su parte, Alejandro, aunque sabía que había perdido terreno con ella, no estaba dispuesto a rendirse. El restaurante La Luz del Alma celebraba un evento importante para conmemorar su aniversario, y Elena, como parte del personal, estaba obligada a asistir. Sin embargo, esa noche fue diferente. Alejandro había solicitado que ella también cantara. Miguel, el gerente, se lo informó de manera casual, pero Elena lo tomó como una forma de presionarla. «¿Y si no quiero cantar?», preguntó, cruzando los brazos. «Es una oportunidad para mostrar lo que vales, Elena», respondió Miguel. «No lo hagas por Alejandro, hazlo por ti». Aunque aún estaba resentida, las palabras de Miguel resonaron en su mente.
Esa noche, mientras los preparativos del evento avanzaban, decidió que no dejaría que las circunstancias la definieran. Alejandro llegó al restaurante con una mezcla de ansiedad y determinación. Había trabajado con su equipo de relaciones públicas para retirar el artículo difamatorio, y aunque no fue fácil, logró reducir el daño. Sin embargo, sabía que limpiar su imagen no era suficiente para ganarse la confianza de Elena. Cuando la vio en el salón, luciendo un vestido sencillo pero elegante, no pudo evitar admirarla. Elena estaba al otro lado de la sala, hablando con Antonio Rivas, su maestro de canto, quien había sido invitado al evento como su mentor. Alejandro decidió esperar el momento adecuado para acercarse. El evento comenzó con discursos y una cena formal, pero el punto culminante de la noche era la presentación musical de Elena. Cuando llegó el momento, ella subió al escenario con pasos firmes, tomando el micrófono con manos ligeramente temblorosas. «Buenas noches a todos», dijo, su voz clara a pesar de los nervios. «Esta canción es especial para mí porque representa todo lo que he aprendido en este último año. Espero que la disfruten». La música comenzó, y Elena dejó que su voz fluyera, llenando el salón con una mezcla de emoción y determinación. Su interpretación no solo era técnicamente impecable, sino que también transmitía cada fragmento de su lucha, su dolor y su esperanza. Cuando terminó, el salón estalló en aplausos. Incluso aquellos que antes la habían criticado no pudieron evitar reconocer su talento. Alejandro, sentado en una mesa cerca del escenario, fue el primero en levantarse, su mirada reflejando algo más que admiración. Después de la presentación, Elena bajó del escenario. Rodeada de felicitaciones, Alejandro esperó pacientemente hasta que tuvo la oportunidad de hablar con ella a solas. «Elena», dijo acercándose con cautela, «¿podemos hablar?». Ella lo miró, su expresión tranquila pero reservada. «Dime, sé que he cometido errores y sé que aún tienes razones para dudar de mí, pero quiero que sepas que nunca intenté aprovecharme de ti. Todo lo que hice fue porque creo en tu talento y porque…». Se detuvo por un momento, como si las palabras fueran difíciles de decir, «porque me importas más de lo que jamás imaginé». Elena sintió que su corazón se aceleraba, pero no dejó que sus emociones la dominaran. «Alejandro, no puedo negar que lo que hiciste por mí cambió mi vida, pero también necesito saber que puedo confiar en ti. Y haré lo que sea necesario para demostrártelo», respondió él, su voz firme pero sincera. Hubo un momento de silencio entre ellos, una pausa cargada de tensión y esperanza. Finalmente, Elena dio un paso hacia él. «Quiero creer en ti, pero esto no será fácil». Alejandro asintió, aceptando sus condiciones. «No espero que lo sea». Esa noche marcó el comienzo de una nueva etapa para ambos. Aunque su relación seguía siendo frágil, comenzaron a trabajar juntos de manera más abierta, enfrentando los desafíos como un equipo. Alejandro continuó apoyando la carrera de Elena, pero con un enfoque más discreto, dejando que ella se destacara por su propio mérito. Elena, por su parte, empezó a reconocer los esfuerzos de Alejandro por cambiar, permitiéndose poco a poco abrir su corazón. Un día, después de una larga jornada de ensayos, Alejandro llegó al estudio con una sorpresa. «¿Qué haces aquí?», preguntó Elena, levantando la vista del piano. «Quería mostrarte algo», respondió él, sacando una invitación de su bolsillo y entregándosela. «Era para un concierto en el Teatro Real de Madrid. Quiero que cantes ahí». Elena lo miró, incrédula. «¿Un concierto? ¿Estás loco?». «No, estoy seguro de que puedes hacerlo». Aunque la idea la intimidaba, también la llenaba de emoción. Finalmente, accedió, sabiendo que este sería el mayor desafío de su carrera hasta el momento. El día del concierto llegó, y Elena se paró frente a un auditorio lleno, con Alejandro observándola desde la primera fila. Mientras cantaba, sentía que cada nota representaba un pedazo de su historia, una prueba de todo lo que había superado. Cuando terminó, el aplauso fue ensordecedor. Alejandro subió al escenario, tomándola de la mano mientras ambos agradecían al público. En ese momento, Elena supo que, a pesar de las dificultades, había encontrado no solo su voz, sino también a alguien dispuesto a luchar a su lado. El éxito del concierto en el Teatro Real
marcó un antes y un después en la vida de Elena. Su talento había capturado la atención de agentes, productores y críticos, quienes ahora la veían como una promesa emergente en la música. Sin embargo, para ella, el verdadero triunfo no estaba en los aplausos ni en las ofertas que comenzaban a llegar, sino en la certeza de que había encontrado su lugar en el mundo. Alejandro, que había estado en la primera fila durante toda la presentación, observaba cómo Elena se desenvolvía con confianza en los días posteriores. Aunque seguía apoyándola discretamente, había tomado un paso atrás, permitiendo que brillara por sí misma. Una tarde, mientras Elena practicaba una nueva canción en el estudio, Alejandro llegó con una expresión que mezclaba orgullo y algo de incertidumbre. «¿Cómo te sientes después del concierto?», preguntó, sentándose en una silla cercana. «Mejor de lo que esperaba», respondió ella sonriendo. «Pero también siento que esto es solo el comienzo». «Lo es», afirmó Alejandro, «y estoy seguro de que te esperan cosas aún más grandes». Elena lo miró, notando un destello de emoción en sus ojos. «¿Qué pasa?», preguntó, intrigada. «Solo estaba pensando en cómo todo esto comenzó. Si no hubiera sido por ti, tal vez nunca habría encontrado el valor para intentarlo». Alejandro sonrió, pero sus palabras fueron sinceras. «Todo esto lo lograste tú sola, Elena. Yo solo fui un catalizador». «Quizás», respondió ella, «pero aún así estoy agradecida». Alejandro sintió un calor inesperado en el pecho, algo que lo impulsó a hablar. «Hay algo que quiero decirte. Al principio pensé que todo esto era solo un proyecto, algo para distraerme o demostrarme que podía hacer una diferencia. Pero tú me enseñaste algo más. Me enseñaste a ser humano, a amar por algo más que mis negocios y mi éxito». Las palabras de Alejandro resonaron profundamente en Elena. Aunque aún había reservas en su corazón, comenzó a darse cuenta de que él realmente había cambiado. Mientras su relación seguía fortaleciéndose, también enfrentaron nuevos desafíos. La fama incipiente de Elena trajo consigo la presión de la industria y la atención constante de los medios, quienes no perdían oportunidad de cuestionar su conexión con Alejandro. Una tarde, mientras caminaban juntos hacia una reunión con un productor, un grupo de reporteros los interceptó. «Elena, ¿es cierto que Alejandro financia toda tu carrera? ¿Qué tienes que decir sobre las acusaciones de favoritismo?». Aunque la situación la incomodaba, Elena se mantuvo firme. «Mi carrera se basa en mi talento y mi trabajo duro. Alejandro me apoyó cuando nadie más lo hizo, pero todo lo que he logrado es porque he trabajado para ello». Alejandro, que permanecía a su lado, intervino con un tono autoritario. «Si alguien tiene dudas, que escuche su música. Es ahí donde está su respuesta». Las palabras de ambos parecieron calmar a los reporteros, pero el encuentro dejó a Elena reflexionando sobre el precio de la fama. Esa noche, mientras cenaban en un pequeño restaurante lejos de las cámaras, Elena se permitió abrir su corazón. «A veces me pregunto si todo esto vale la pena». Alejandro dejó su copa de vino sobre la mesa y la miró con seriedad. «¿Qué te hace dudar? La presión, los comentarios, sentir que siempre tengo que demostrar algo». Alejandro tomó sus manos entre las suyas, un gesto que la sorprendió por su sinceridad. «Elena, nada en la vida que valga la pena es fácil. Pero si esto es lo que amas, entonces vale cada sacrificio». Las lágrimas comenzaron a llenar los ojos de Elena, pero no eran de tristeza. Por primera vez sintió que tenía a alguien a su lado que realmente entendía sus miedos y estaba dispuesto a enfrentarlos con ella. Los días siguientes estuvieron llenos de trabajo, pero también de pequeños momentos que consolidaron la relación entre Elena y Alejandro. Alejandro aprendió a valorar los detalles simples de la vida, como las caminatas al atardecer o las conversaciones sobre los sueños de Elena. Ella, por su parte, empezó a ver en él no solo a un hombre poderoso, sino a alguien que también tenía cicatrices que sanar. Una tarde, mientras estaban en el estudio, Alejandro llevó a Elena a un lugar especial, una terraza con vista a toda la ciudad, iluminada por las luces nocturnas. «¿Por qué estamos aquí?», preguntó Elena, curiosa. Alejandro sonrió, sacando una pequeña caja de su bolsillo. «Porque quería que este momento fuera perfecto». Elena lo miró, sorprendida, mientras él se arrodillaba frente a ella. «Elena,
Desde que te conocí, has cambiado mi vida de maneras que nunca imaginé. Me mostraste lo que significa luchar, crecer y amar sin condiciones. No puedo imaginar mi vida sin ti. Abrió la caja, revelando un anillo sencillo pero hermoso. ¿Te casarías conmigo? Las lágrimas rodaron por las mejillas de Elena mientras asentía, incapaz de pronunciar palabra. Alejandro se levantó y la abrazó, sintiendo que finalmente había encontrado todo lo que siempre había buscado. El compromiso de Elena y Alejandro se convirtió en un punto de inflexión en sus vidas. Aunque la noticia sorprendió a muchos, fue recibida con entusiasmo por aquellos que habían sido testigos del crecimiento mutuo que habían experimentado juntos. La ceremonia de su boda fue íntima, rodeados de las personas más importantes para ellos. Tuvo lugar en un viñedo apartado, con una vista espectacular de las montañas. Elena caminó hacia el altar con su abuela tomada del brazo, mientras Pablo y Miguel, emocionados, observaban desde la primera fila. Alejandro la esperaba al final del pasillo, luciendo más vulnerable que nunca. Cuando sus miradas se encontraron, todo el ruido del mundo desapareció. «Comenzamos un nuevo capítulo», le susurró Alejandro mientras tomaba sus manos. «Un capítulo lleno de amor y esperanza», respondió Elena, sonriendo con lágrimas en los ojos. Cuando se dijeron los votos, no solo prometieron estar juntos en los buenos y malos momentos, sino también seguir creciendo como individuos, apoyándose mutuamente en cada desafío. Después de la boda, Elena y Alejandro decidieron equilibrar sus vidas entre sus responsabilidades y los momentos de tranquilidad que tanto valoraban. Compraron una casa en las afueras de Madrid, donde podían disfrutar de la naturaleza y alejarse del bullicio cuando lo necesitaban. Para Elena, ese hogar se convirtió en su refugio creativo. Allí componía canciones que no solo reflejaban su historia, sino también las historias de las personas que la habían apoyado. Sus conciertos siguieron siendo un éxito, pero ahora, más que nunca, sentía que tenía un propósito claro en su música. Alejandro, por su parte, encontró un nuevo sentido en su vida. Aunque seguía manejando sus negocios, dedicaba más tiempo a proyectos comunitarios, apoyando iniciativas que promovían el arte y la educación en comunidades desfavorecidas. Inspirado por la historia de Elena, creó un programa de becas para jóvenes talentos, dando oportunidades a quienes más lo necesitaban. Un día, mientras Elena practicaba una nueva canción en su estudio, Alejandro entró con una gran sonrisa en el rostro. «¿Qué pasa?», preguntó ella, levantando la vista del piano. «Acabo de recibir noticias sobre el programa de becas. Este año hemos ayudado a más de 100 jóvenes a comenzar su camino en la música y el arte». Elena se levantó, abrazándolo con fuerza. «Eso es increíble, Alejandro. Estoy tan orgullosa de ti». «Todo esto es gracias a ti», respondió él. «Tú me enseñaste que el verdadero éxito está en ayudar a otros a encontrar su camino». Con el paso del tiempo, su relación se fortaleció. Aunque enfrentaron momentos difíciles, como críticas de la prensa y los inevitables desafíos de combinar sus ocupadas agendas, siempre encontraron la manera de apoyarse mutuamente. Alejandro aprendió a valorar los pequeños detalles de la vida, mientras que Elena descubrió que podía ser fuerte sin perder su sensibilidad. Juntos, formaron una pareja que no solo se complementaba, sino que también se impulsaba a ser mejores cada día. Unos años después, Elena dio un concierto especial en el mismo Teatro Real donde había comenzado su carrera. Esta vez, dedicó una canción a Alejandro, titulada «Contigo aprendí». Mientras cantaba, sus palabras resonaban con una verdad que emocionó a todos los presentes. «Esta canción es para alguien que cambió mi vida. Me enseñó a creer en mí misma, a luchar por mis sueños y a no rendirme nunca». Alejandro, sentado entre el público, no pudo evitar sentirse profundamente conmovido. Después del concierto, regresaron a casa, donde los esperaba algo que ninguno de los dos había planeado. En la puerta del estudio había una nota y un pequeño paquete. Elena lo abrió con curiosidad y encontró un álbum de recortes lleno de fotos y artículos sobre su carrera. «¿De dónde salió esto?», preguntó, pasando las páginas. Alejandro tomó la nota y leyó en voz alta: «Para que nunca olviden de dónde vienen y cuánto han logrado juntos. Con cariño, Miguel». Elena sonrió,
abrazando a Alejandro mientras hojeaba el álbum. «Es increíble cómo todo comenzó con un simple trabajo en el restaurante», dijo. «Y cómo ese trabajo nos llevó hasta aquí», respondió Alejandro, besándola en la frente. Años después, mientras caminaban por el viñedo donde se habían casado, Elena y Alejandro reflexionaron sobre el camino que los había llevado hasta allí. «¿Alguna vez imaginaste que nuestras vidas terminarían así?», preguntó Elena tomando su mano. «Nunca», respondió Alejandro, «pero no cambiaría nada de lo que vivimos. Cada desafío nos trajo hasta este momento». Elena sonrió, mirando el atardecer. «Entonces, sigamos construyendo algo aún mejor». Alejandro apretó su mano, asintiendo. Siempre juntos. Habían pasado 10 años desde aquel primer encuentro en el restaurante, donde la vida de Elena y Alejandro tomó un rumbo inesperado. Juntos habían superado obstáculos, enfrentado desafíos y construido una relación que se había convertido en el centro de sus vidas. Ahora, su hogar estaba lleno de música y risas. Elena seguía siendo una cantante reconocida, pero había decidido limitar sus giras para pasar más tiempo con su familia. Alejandro, por su parte, se había retirado de los negocios principales, dedicándose por completo a su fundación de becas y a proyectos comunitarios. Una tarde, mientras caminaban por el jardín de su casa, Elena y Alejandro miraban a sus 2 hijos jugar. Lucía, la mayor, había heredado el talento musical de su madre y pasaba horas cantando y tocando el piano. Mateo, el menor, era la viva imagen de Alejandro, pero con una dulzura que recordaba a su madre. «¿Te das cuenta de cuánto hemos logrado?», preguntó Elena, apoyando su cabeza en el hombro de Alejandro. «Todo comenzó con tu voz». «Elena», respondió él, «una voz que no solo me salvó, sino que me enseñó a vivir de verdad». Ella sonrió, entrelazando sus dedos con los de él. «Y tú me diste la fuerza para seguir adelante cuando todo parecía imposible». Ambos se quedaron en silencio, disfrutando del momento, conscientes de que el camino que habían recorrido había valido cada lágrima, cada sacrificio. Esa noche, mientras estaban sentados en el estudio de Elena, ella sacó un cuaderno de letras y canciones que había escrito a lo largo de los años. «Quiero mostrarte algo», dijo, abriendo el cuaderno en una página específica. Alejandro tomó el cuaderno y leyó el título de la canción. «Nuestro hogar». «¿Es nueva?», preguntó, curioso. «Es una canción que escribí para ti, para nosotros. Habla de todo lo que hemos vivido y de lo que hemos construido juntos». Alejandro la miró conmovido. «¿Puedo escucharla?». Elena asintió, tomando su guitarra. Mientras tocaba y cantaba, Alejandro sintió como cada palabra resonaba en su corazón, recordándole los momentos más importantes de su viaje juntos. Cuando terminó, se acercó a ella y la abrazó con fuerza. «Eres lo mejor que me ha pasado, Elena». «Y tú a mí», respondió ella, sonriendo. Con el paso del tiempo, la historia de Elena y Alejandro se convirtió en un ejemplo de superación y amor verdadero. Inspiraron a muchos con su compromiso, no solo con el arte y la comunidad, sino también con ellos mismos. En el 10º aniversario de la Fundación de Becas de Alejandro, organizaron un evento especial en el Teatro Real. Elena se presentó junto a jóvenes talentos apoyados por la Fundación, creando una noche mágica que quedaría grabada en la memoria de todos los presentes. Durante el evento, Alejandro tomó el escenario para dar un discurso. «Hace años, tuve la fortuna de conocer a una mujer que no solo transformó mi vida, sino también la de todos los que la escuchan. Hoy, junto a ella, celebro no solo el éxito de esta fundación, sino también el poder de creer en los sueños, sin importar de dónde vengamos». Elena lo miraba desde el costado del escenario, con lágrimas en los ojos. Cuando él terminó, se unió a él, tomándole la mano mientras el público los ovacionaba de pie. Esa noche, mientras regresaban a casa, Alejandro se detuvo en un mirador con vista a la ciudad iluminada. «¿Por qué paramos aquí?», preguntó Elena, curiosa. Alejandro sonrió, sacando una pequeña caja de su bolsillo. «Porque quiero darte esto». Dentro de la caja había un collar con un colgante en forma de llave. «¿Qué significa?», preguntó ella, conmovida. «Es la llave de nuestro hogar, de nuestra vida juntos. Y también es un recordatorio de que siempre encontraremos el camino, sin importar lo que enfrentemos».
Elena lo abrazó, sintiendo como cada momento de su vida los había llevado hasta allí. Gracias, Alejandro, por todo. Gracias a ti, Elena, por darme una razón para creer. Juntos, bajo el cielo estrellado, Elena y Alejandro reflexionaron sobre su viaje. Habían comenzado como dos almas perdidas, pero juntas habían encontrado no solo el amor, sino también la fuerza para enfrentar cualquier cosa. Sabían que el futuro traería nuevos desafíos, pero también nuevos sueños, y estaban listos para enfrentarlo todo. Siempre juntos. Muchas gracias a todos los que se tomaron el tiempo de ver este video. Su apoyo es nuestra mayor motivación para seguir creando. Suscríbanse al canal para compartir más historias significativas con nosotros.